Sí, es un motor rotativo, pero escuché que el coche que lleva ese motor rotativo ha sido revivido después de 11 años. ¿Es eso verdad? Sí. Durante más de una década, se consideró que el motor rotativo había llegado a su fin. No estaba en pausa, ni esperando un mejor momento, sino que realmente se daba por terminado. Los fabricantes de autos ya habían seguido adelante, los organismos reguladores habían endurecido las normas de emisiones y los ingenieros coincidían, en silencio, en que ese diseño simplemente no podía sobrevivir en un mundo obsesionado con la eficiencia, la electrificación y el cumplimiento normativo. El motor rotativo es tan diferente y tan único que Mazda se colocó en el mapa mundial y realmente el motor rotativo es lo que inició este amor icónico por conducir. Y sin embargo, en febrero de 2024, Mazda hizo algo que obligó al mundo automotriz a detenerse y mirar con atención. No presentaron un auto conceptual llamativo, ni insinuaron un proyecto nostálgico. Tampoco se escudaron detrás de promesas vagas a futuro. En su lugar, crearon todo un departamento. Estaba formado por 36 ingenieros dedicados exclusivamente a una sola misión. Su trabajo era devolverle la vida al motor rotativo. Este renacer no era un simple experimento de museo, ni una rareza de una sola vez. Mazda lo planteó como una pieza real de ingeniería, con intención clara de producción. Esa decisión trajo consigo una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué una automotriz relativamente pequeña arriesgaría dinero real y talento de ingeniería en un diseño de motor que prácticamente todos los demás fabricantes ya habían descartado? Para entender por qué esto importa, hay que entender qué se suponía que era el motor rotativo desde un principio. El motor rotativo Wankel, inventado por Felix Wankel a mediados del siglo XX, fue visto en su momento como un gran salto tecnológico. Prometía tamaño compacto, bajo peso, operación suave y simplicidad mecánica. En lugar de pistones que suben y bajan, usaba un rotor triangular que giraba dentro de una carcasa con forma ovalada. Sobre el papel, el diseño parecía elegante y eficiente. Mazda supo ver ese potencial desde temprano. Mientras otros fabricantes experimentaron brevemente y luego se retiraron, Mazda se comprometió por completo. Refinaron el diseño, resolvieron los problemas iniciales de fiabilidad y construyeron toda una identidad de alto rendimiento en torno a él. El RX-7 se convirtió en un deportivo emblemático, conocido por su equilibrio, su sonido y su carácter de altas revoluciones. Durante un tiempo, el rotativo funcionó exactamente como se esperaba, pero la física no entiende de romanticismo. La misma forma de la cámara de combustión que hacía al motor rotativo compacto y suave también lo volvía ineficiente. El combustible no se quemaba tan completamente como en los motores de pistón, lo que resultaba en un consumo elevado y altas emisiones de hidrocarburos. Cuando llegaron las crisis del petróleo en los años 70, esas debilidades se volvieron imposibles de ignorar. Lo que antes era encantador, de pronto se volvió costoso. A medida que se endurecían las regulaciones de emisiones en Europa, Japón y Estados Unidos, el rotativo enfrentaba una presión cada vez mayor. Mazda siguió refinando el diseño a lo largo de varias generaciones del RX-7 y más tarde del RX-8. Pero cada mejora traía consigo más complejidad y más costo. Para 2012, incluso Mazda tuvo que aceptar la realidad. El RX-8 fue descontinuado y con él desapareció del mercado el último motor rotativo de producción. Durante más de una década, el rotativo estuvo, en efecto, extinto. Por eso su regreso tomó a tantos por sorpresa. Mazda no reintrodujo el motor rotativo con bombos y platillos. En cambio, lo trajo de vuelta en silencio. En 2023 lanzaron el MX-30 Skyactiv REV, un crossover híbrido enchufable que en apariencia era bastante discreto. Nada en el vehículo sugería una rebelión o una apuesta arriesgada, pero escondido bajo el piso había un motor rotativo monocilíndrico de 830 centímetros cúbicos. Lo importante no era el tamaño del motor, sino su función. El rotativo no mueve las ruedas, nunca se conecta con el tren motriz. En su lugar, actúa como extensor de autonomía, funcionando a una velocidad constante para generar electricidad para la batería. El motor eléctrico se encarga por completo de la propulsión.
Este cambio transforma por completo el funcionamiento del motor rotativo. Históricamente, los motores rotativos sufrían cuando se les pedía cambiar constantemente de velocidad y carga, pero cuando se les permite operar a un régimen constante y optimizado, muchos de sus mayores problemas de eficiencia y emisiones se vuelven mucho más manejables. En ese papel, las virtudes del rotativo vuelven a cobrar sentido. Su tamaño compacto, su operación suave y su baja vibración se convierten en ventajas en lugar de desventajas. El MX-30 nunca estuvo pensado como un fenómeno de ventas. Su propósito real era servir de validación. Demostrar que Mazda podía construir un motor rotativo moderno que cumpliera con los estándares de emisiones y que desempeñara una función práctica en un vehículo actual. No era nostalgia, era una prueba de vida. Luego, en febrero de 2024, Mazda dejó claras sus intenciones. La compañía reactivó oficialmente el RE Development Group. No se trataba de un gesto simbólico, ni de un ejercicio de marketing escondido en un comunicado de prensa. Era un departamento completo, con recursos, liderazgo y una misión claramente definida. La tarea del grupo era desarrollar motores rotativos modernos capaces de sobrevivir en el panorama automotriz actual. 36 ingenieros puede que no suenen a mucho, pero en este contexto fue una señal contundente. La mayoría de las automotrices no formaría un departamento entero en torno a una arquitectura de motor en la que no creen. Mazda no estaba preservando la historia, estaba intentando reescribirla. Mazda también fue transparente con sus objetivos. Declararon abiertamente que sus motores rotativos de nueva generación debían cumplir con los estándares modernos de emisiones, integrarse sin problemas en trenes motrices híbridos y mantenerse compatibles con combustibles neutros en carbono. Este último punto es especialmente importante, porque cambia por completo el enfoque del debate. Mazda no está argumentando que el motor rotativo pueda competir directamente con los vehículos eléctricos en términos de eficiencia. En cambio, están apostando a que el combustible en sí va a cambiar. Los combustibles sintéticos, producidos a partir de carbono capturado de la atmósfera, así como los biocombustibles derivados de fuentes renovables, como las microalgas, podrían cambiar radicalmente la ecuación de las emisiones. Las emisiones del escape seguirían existiendo, pero las emisiones en todo el ciclo de vida podrían acercarse a la neutralidad. Esto no es una idea marginal. Porsche está invirtiendo fuertemente en combustibles sintéticos. Las organizaciones de automovilismo los están probando, y los organismos reguladores están empezando a hablar cada vez más de las emisiones del ciclo de vida completo, en lugar de enfocarse solo en lo que sale por el escape. Mazda apuesta a que ese cambio continuará. Es un riesgo, pero no es irracional. El momento en que este renacimiento se volvió imposible de ignorar llegó más adelante en 2023, cuando Mazda presentó el concepto Iconic SP en el Japan Mobility Show. No era un crossover práctico ni un vehículo creado solo para cumplir con regulaciones. Era un deportivo bajo, de 2 plazas, con proporciones agresivas y un enfoque claro en el rendimiento. Debajo del capó se encontraba un motor rotativo de doble rotor combinado con un motor eléctrico en una configuración híbrida. Mazda afirmó que el sistema podía ofrecer unos 370 caballos de fuerza, manteniendo emisiones relativamente bajas y compatibilidad con combustibles neutros en carbono. Por sí sola, esa afirmación no sería tan llamativa. Los fabricantes presentan conceptos ambiciosos todo el tiempo. Lo que hizo diferente al Iconic SP fue el lenguaje de Mazda. No lo presentaron como una visión lejana ni como un simple estudio de diseño. Declararon abiertamente que la producción estaba bajo consideración. Según informes de la industria, el tren motriz híbrido rotativo mostrado en el Iconic SP está cerca de completarse técnicamente. Eso sugiere que los desafíos de ingeniería han sido en gran parte resueltos. Lo que queda es una decisión comercial. Esa diferencia es importante porque separa la fantasía de la intención real. Mazda ha abordado esta nueva generación de motores rotativos de forma distinta al pasado. Ya no se espera que el motor haga todo. El sistema híbrido permite que el rotativo funcione dentro de su rango más eficiente, mientras que el motor eléctrico se encarga de ofrecer torque instantáneo y respuesta inmediata.
Además, la tecnología de control de emisiones ha avanzado mucho desde 2012. Los convertidores catalíticos modernos, los sistemas de gestión de combustión y los filtros de partículas son mucho más eficaces. Mazda afirma que sus últimos diseños rotativos pueden cumplir con los próximos estándares Euro 7, algo que habría sido casi imposible hace una década. La compañía también ha invertido mucho en mejorar los sellos de los ápices, uno de los puntos débiles históricos del rotativo. Los avances en materiales y recubrimientos podrían aumentar significativamente la vida útil y la fiabilidad del motor. Nada de esto garantiza el éxito, pero sí significa que este no es el mismo motor rotativo que falló en el pasado. Desde una perspectiva empresarial, los riesgos siguen siendo grandes. Mazda no es un gigante corporativo con recursos ilimitados. Cada yen invertido en el desarrollo del rotativo es un yen que no se invierte en plataformas de vehículos eléctricos o híbridos convencionales. Además, el mercado ha cambiado drásticamente. Los SUV dominan las ventas globales y los eléctricos son cada vez más comunes. Un deportivo biplaza, por muy atractivo que sea, siempre será un producto de nicho. La dirección de Mazda lo ha reconocido abiertamente. La viabilidad financiera es difícil y los márgenes son inciertos, pero la diferenciación tiene valor. En una industria donde los vehículos se están volviendo cada vez más parecidos entre sí, destacar puede marcar la diferencia. Mazda cree que la emoción, la identidad y el carácter mecánico aún tienen un lugar, y el motor rotativo representa justamente eso. Esta historia va más allá de Mazda. Plantea una pregunta más amplia sobre el futuro de la movilidad. La electrificación va a dominar, pero ¿eso significa que tiene que eliminar todas las demás opciones? Mazda sostiene que pueden coexistir varios caminos, especialmente para quienes todavía valoran la conexión y el carácter al conducir. Si Mazda tiene éxito, incluso en una escala limitada, envía un mensaje poderoso, que innovar no siempre significa abandonar el pasado, a veces significa reinventarlo. Si fracasan, lo harán de forma pública y honesta, y aún así ese resultado aportará lecciones valiosas. Mazda todavía no ha confirmado la producción. El Iconic SP y el Vision X Coupe siguen siendo conceptos, y no se ha anunciado una decisión final. Pero el trabajo de ingeniería es real. El departamento existe, y la intención es clara. Esto no es nostalgia, es desafío. Mazda está apostando a que la pasión, la creatividad en ingeniería y la disposición a asumir riesgos todavía pueden abrirse camino en una industria que corre hacia la uniformidad. Ya sea que el rotativo regrese a las calles o quede tras un cristal, hay algo que ya es evidente. Mazda no se ha rendido, y solo por eso esta historia vale la pena seguirla de cerca.